hide. You bring the broken back to life. Only you can. Bendecidos todos, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su presencia. Y gracias a Dios porque también, como dice mi mamá, vencieron a Sabanás. No se quedaron acostaditos. Vamos a orar a ponernos en manos de Dios para recibir su palabra. Señor, disponemos la mente y el corazón, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nosotros, Señor. Declaramos que esta será una semilla que dará un fruto, Señor, grande en nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El mensaje de hoy se titula ¿gratos o ingratos? La gratitud nace en un corazón consciente de lo que ha recibido. Esto es importante. La gratitud, una persona que es agradecida es porque es consciente de que está recibiendo algo. La mayoría de las personas que no son agradecidas con Dios es porque no saben, no están conscientes de lo que Dios les ha dado, de lo que Dios ya hizo por ustedes, porque muchas de las veces nuestra esperanza está en el futuro, sin saber que en el presente también Dios nos ha bendecido. Entonces, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, sus hijos. Dad gracias a Dios en todo. Gratitud se define como sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Muchas de las veces nosotros podemos ver personas que no son agradecidos porque dicen, ¿sabes qué? Es que estoy pagando el servicio que me está prestando, o sea, no tengo por qué darle las gracias. Sin embargo, las personas que incluso te cobren por el servicio que te presten, pudieran haberse dedicado a otra cosa, pero se dedicaron a eso y por eso hay que darles gracias, porque muchos, por seguir su vocación o el deseo de su corazón de hacer lo que están haciendo, están sacrificando cosas y por eso hay que agradecerles. Generalmente nosotros agradecemos por el bien que recibimos. Nadie agradece un mal. Pero la escritura que leímos ahorita dice, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a agradecer el mal que recibe? Cualquier persona que recibe un bien es casi en automáticamente dice gracias. Pero la pregunta es, ¿podrás darle gracias a Dios cuando no recibes el bien que estás esperando? Sino por el contrario, recibes algo que no lo consideras o que no es tan bueno. Todos damos gracias a Dios por sus bendiciones. Siempre le damos gracias a Dios por sus bendiciones. Por ejemplo, le damos gracias a Dios por los alimentos, porque tenemos que comer. Y eso es una buena costumbre, un buen hábito. Y yo te animo a que si no lo haces, lo hagas. Y si lo haces, no lo dejes de hacer. No importa si estás en tu casa o estás en público. No importa, siempre. La Biblia dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. Porque también la palabra de Dios dice que todo aquel que negare a Dios a Jesús delante de los hombres, Él nos negará delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando damos gracias a Dios por los alimentos, hagámoslo siempre. Dejémosle ese buen hábito a nuestros hijos. Que sean agradecidos con Dios, que estén conscientes que todo lo que está en la mesa es gracias a Dios. Pero la pregunta es, ¿podrás darle gracias a Dios cuando tienes hambre y no hay alimento en la mesa? ¿Sabes que la definición secular de ingrato, secular quiere decir no religioso, secular
no quiere decir que es malo ni que es del diablo. Es un término que se inventó hace menos de 100 años para separar, por así decirlo, el lenguaje religioso con el lenguaje no religioso. Pero la definición de secular de ingratos es que no agradece un favor o un beneficio recibido. Resulta, ¿sabes qué? Cuando nosotros convivimos con una persona ingrata, resulta desagradable convivir con personas ingratas. ¿Por qué? Porque no agradecen los favores o los beneficios recibidos. Ahora, esa es la definición secular, es decir, no religiosa, no bíblica, de ingrato. Una persona ingrata es aquella que no agradece un favor. Pero si a esa persona se le niega el favor, no tendría por qué agradecer, si nosotros entendemos la definición de lo que es ingrato. Una persona ingrata es aquella que no agradece un favor que recibe. Pero si vamos a un lugar y no nos hacen el favor, pues no tenemos nada que agradecer y eso no nos convertiría en personas ingratas. Pero así funciona el mundo, lo secular, el mundo de los incrédulos, por así llamarlo. A nosotros Dios nos da un mandamiento, que demos gracias a Dios en todo, y eso incluye los favores no merecidos. La gratitud es algo tan poderoso que puede hacer que las personas cambien lo que ya hayan decidido. La gratitud hace que las personas cambien sus decisiones. Yo les he platicado en otras ocasiones esta historia, que hace algunos años una persona de la congregación empezó a ayudarle a mis padres en las tareas domésticas, en limpiar la casa, etcétera. Esta persona batallaba con su vivienda, andaba de un lado para otro y se ganó el corazón de mis papás y la confianza y el de todos nosotros, y la recibieron en casa y vivía como si fuera hermana de mis hermanas y mía, y a donde íbamos iba con nosotros, comía lo mismo, tenía todo el derecho y privilegio como que era hija de mis padres, viajábamos y nos acompañaba, etcétera, etcétera. Pero cuando iban a Laredo, Texas, pues ella no podía porque no tenía la visa. Entonces, mi papá dice, ¿sabes qué? Pues vamos a tramitar tu visa a los Estados Unidos para que nos puedas acompañar, ir de compras, viajar, etcétera, etcétera, con nosotros. Y hacen todos la solicitud, los trámites, se cumple con todo lo que se pide. Y yo no sabía, no sé si todavía sea así, pero en esos casos el empleador de una empleada doméstica, no me gusta el término, pero así es, acompañaba a ella en su petición por la visa. No sé por qué, como si fuera su hija, algo así. El asunto es que cuando llegan a la entrevista a la ventanilla, la persona que los entrevista le dice, ¿sabes qué? Por el bien de ella les voy a negar la visa, porque ustedes, los patrones de las empleadas domésticas, una vez que les sacan la visa, las esclavizan, las manipulan, las esclavizan por 10 años. Les llega la visa y no se la entregan, la guardan ustedes. Y las personas permanecen ahí trabajando, aunque no les aumenten el sueldo, aunque les den más cargas, porque las manipulan con su visa. Así es que por el bien de ella les voy a negar la visa. Además que no contestaron bien o no llenaron bien el formulario por esto y por esto. Entonces les regresa los documentos de mala gana, y mi papá lo que hace, toma todo y le dice, Señor, muchas gracias, lo vamos a intentar de nuevo. Y agarran las cosas y caminan hacia la salida. Y cuando van hacia la salida, el guardia de seguridad le dice, Señor, le hablan en la ventanilla. Y regresa mi padre con ella y con los documentos, y esta persona nada más le hace una seña así como molesto, dame todo. Y otra vez agarra los documentos y empieza a borrar con líquido corrector el sello, lo que había puesto ahí de que estaba negada su visa,
y pone una leyenda: cometí un error de sello, no sé, cometí un error, lo pone, la visa está aprobada. Y cuando él está haciendo eso, el Espíritu Santo le revela a mi papá situaciones personales de él. Mi papá le dice: Señor, el Espíritu Santo me dice que usted tiene tantos hijos y que uno de ellos así, y empieza a decirle todo, y esta persona empieza a llore y llore y llore. Y él empezó a escribir. Cuando le entregó todo, él agarró una hoja y empezó a escribir. Y mi papá le dice: y ahorita usted está escribiendo esto porque usted quiere que yo ore por eso. Y el Señor lo acababa de escribir, y el Espíritu Santo le había revelado todo, aún lo que estaba escribiendo. Y él se lo entrega y le dice: sí, por favor, no deje de orar por mí ni por mi familia. Pero el punto que te quiero compartir yo es que muchas de las veces, cuando no recibimos el favor que nosotros esperábamos, no agradecemos. Simplemente vámonos, ya no nos dieron, no nos trataron bien. O sea, buscamos muchas cosas para salirnos, nos salimos molestos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gratitud hace, cuando una persona es agradecida, hace que otras personas cambien en sus decisiones. ¿Por qué? Porque tienes el poder de ser agradecido. Entonces, secularmente hablando, agradecer por los favores no merecidos es una locura. Pero para nosotros es un mandamiento, porque la Biblia dice: dad gracias a Dios en todo. Fíjate cómo dice Job capítulo 2, verso 7. Todos conocemos la historia de la vida de Job. Este hombre, que era un hombre temeroso de Dios, un hombre del cual Dios se sentía honrado con su vida, una persona que le alababa, que le ofrecía holocaustos, una persona íntegra, digna de que Dios lo presumía, y se lo presumía al diablo incluso. Y cuando Satanás está delante de Dios, Dios le dice: ¿ya viste a mi hijo Job? No hay otro como él, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre próspero. Pero el diablo le contesta y le dice: claro que te honra, claro que te bendice y todo, porque has prosperado la obra de tus manos y has puesto un cerco alrededor de él para que yo no le toque. Pero déjame tocar sus bienes para ver si no te maldice en tu propia cara. Le dice el diablo a Dios. Y Dios le dice: va, échale ganas, nada más no me lo toques a él. Y conocemos la historia, que de repente este hombre, en la paz de la abundancia, en la bendición del favor y protección de Dios, empieza a perder todo en un mismo día. Y no le llegó una mala noticia. Llegó una persona y le dijo: todos los miles de camellos que tienes o tenías, vino un ejército y se los robó. Y cuando se salió él, entraba otro, y todas las cabezas de ganado nos las robaron. Y así uno tras otro, hasta que llegó uno y le dice: tus 10 hijos estaban en la casa de tal de sus hermanos, y se cayó el techo sobre ellos y los mató a todos. Todas las cosas, noticias malas que ese hombre podía esperar, las recibió en ese día. Todas, una tras otra. Y ahora, cuando regresa Satanás de esa primera tocada, por así decirlo, a los bienes de Job, regresa, porque cuando Job recibe todas las noticias, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré, sea el nombre de Dios bendito. Así reaccionó. Entonces ahora aquí regresa Satanás con Dios, y Dios le dice: ¿qué pasó? ¿Cómo te quedó el ojo? Mira, le quitaste todo, te pasaste, le mataste hasta los hijos, pero mira cómo sigue íntegro. Y el diablo le dice: pues sí, porque no me dejaste tocarlo. Déjame tocarlo para que veas si no te maldice en tu cara. Y Dios le dice: órale, te doy permiso, pero no toques su alma.
Y en el versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Este hombre era un terrateniente. Este hombre estaba siempre sentado a la mesa, rodeado de alimentos, de siervos, de criados, de todo. Pero ahorita, después de haber perdido todo en un día, ahora está enfermo y no hay silla, no hay nada ahí. Está sentado sobre las cenizas. Y cuando está ahí, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate nada más las palabras de la mujer. Alguien dijo: por algo el diablo no se la llevó a ella. Le mató a los hijos y no a la esposa, porque esta esposa se dejaba influenciar por el diablo. Después de haber perdido todo, le dice: gordo, hazme un favor. Maldice a Dios y muérete ya, por favor. Imagínate. Pero ¿cómo le responde en el verso 10? Como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, es sinónimo de fatuas, o insensatas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué más dice? En todo esto no pecó Job con sus labios. En esta escritura encontramos que las personas que no pueden aceptar o recibir de Dios el mal o las cosas que no son buenas, se les llama insensatos, fatuos o tontos. Entonces, no darle gracias a Dios por el bien que no nos da es una insensatez según la Biblia, es una tontería. Esto para la mente carnal, terrenal, mundana, incrédula, es una locura. Pero para nosotros es un mandamiento. ¿Por qué? Lamentaciones capítulo 3, verso 38, en la Nueva Versión Internacional dice: ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Es decir, todo proviene de Dios, ya sea que para nosotros no sea bueno o sea malo. Para nosotros el concepto de bien puede ser relativo, porque es un ejemplo, para algunos el café es mortal, a otros nos encanta el café no nos mata. Pero sin embargo, en cuanto a la bendición o la maldición, muchas de las veces nosotros, porque no recibimos la bendición, creemos que estamos en maldición, que Dios no nos da. Pero ¿por qué los creyentes debemos darle gracias a Dios por los favores no recibidos o por las cosas que consideramos malas o no buenas? ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo llegar? ¿Qué necesito? ¿Qué grado de madurez espiritual se necesita para que cuando tú ores por un milagro, por una intervención divina y no la recibas, le puedas decir: gracias, Señor, como si te lo hubiera dado? ¿Qué nivel de vida espiritual se necesita para llegar a ese punto? Te quiero decir que ninguno. Lo único que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos, dile al que está al lado tuyo, ya sabes, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces la palabra de Dios dice: dad gracias a Dios por todo, porque todo te ayuda para bien. Aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento nosotros no podamos decir esto es bueno. Si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto nos debe dar la paz en que cuando pedimos algo a Dios,
cuando le pedimos una bendición y no llega, es porque consideramos lo que considerábamos bueno no es tan bueno como lo que Dios nos va a dar. ¿Sí me estoy explicando? Por eso le debemos de dar gracias a Dios en todo. Mira, Platón dijo, y tuvo mucha razón cuando lo dijo, la necesidad es la madre de la invención. Hasta que no necesitábamos algo, nos pusimos a trabajar. Muchos de nosotros estuviéramos todavía en un trabajo mal pagado si no nos hubieran despedido. Muchos de nosotros estuviéramos en un trabajo mal pagado si nos lo hubieran dado, pero nos lo negaron. Pero cuando te lo negaron, sentiste que el mundo se te vino abajo. Cuando te despidieron, dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Tengo muchos gastos. Pero fue gracias a que te despidieron que hoy en día tienes un mejor trabajo. Fue gracias a que te negaron el trabajo o te despidieron que hoy en día eres un empresario, un hombre de negocios. Entonces, en el tiempo presente, muchos de nosotros decimos, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por esto si esto no es bueno? ¿Sabes por qué? Porque si todas las cosas ayudan a bien, lo que yo esperaba no es tan bueno como Él me va a dar. Viene algo mejor. Romanos 8:28, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan para tu bien. Por eso le podemos dar gracias a Dios. Pero el secreto de todo esto es amar a Dios incondicionalmente. Una persona o un amor incondicional, mejor dicho, es cuando se ama a una persona por lo que es, no por lo que te da. Nosotros debemos de amar a Dios porque Él es Dios, no porque nos da, aunque damos gracias, le damos gracias porque siempre nos da. Pero yo te quiero decir algo, si el cielo se cerrara en un sentido figurado, es decir, que a partir de este momento ya no vieras en tu vida la bendición de Dios, la protección de Dios, la prosperidad de Dios, ¿será suficiente el sacrificio de la cruz de Jesús para darle gracias a Dios todos los días? Claro que sí, más con mayor razón que además de ese sacrificio tenemos esperanza, tenemos prosperidad, nos sana, nos bendice, nos cuida, nos fortalece, nos llena de su amor. Claro que sí. Entonces cuando tenemos la fe de que Dios conoce mejor que nosotros lo que realmente necesitamos, podemos llegar a decirle gracias por no darme lo que yo consideraba bueno, porque seguramente tienes algo mejor. Amén, se me agüitaron todos. Dios tiene cosas mejores. Dice el Salmo 50, 22. Salmo 50, 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esto es algo bien importante, porque muchas de las veces nosotros estamos esperando que Dios haga o nos dé cosas y no llegan. Pero acá dice, al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Sabes que la prosperidad, la sanidad, la restauración que todos queremos está dentro de la salvación? Pero a algunos nos toca enmendar nuestro camino. A algunos nos toca ordenar el estilo de vida que hacemos. Imagínate que tú tienes un deseo de viajar
y haces una reservación de hotel y tienes todo para el viaje, pero nada más que el vehículo en el que te vas a transportar trae fallas mecánicas. Y en lugar de arreglar las fallas mecánicas, te compras un viaje y vas camino al viaje, ¿y qué va a pasar? Es muy probable que no llegues. ¿Por qué? Porque ¿qué hiciste? Decidiste inmaduramente. Tocaba ordenar, arreglar el vehículo para trasladarte seguro. Pero no, muchas de las veces nosotros como familia así empezamos a decidir. Empezamos a decidir por muchas cosas que queremos, pero se nos olvida que lo más importante es que estemos bien como familia, que estemos en armonía, que nos amemos, que nos pidamos perdón, que tu esposa, en el caso del hombre, se sienta segura de ti, que tu marido se sienta seguro de ti, que si alguien viene y dice algo en contra de tu esposa, de tu marido, pueda decir: no, no les creo nada, es mentira. Nadie dijo amén. Tenemos una relación tan unida y tan amorosa que no necesito investigar, sé que no es cierto. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, cuando ordenamos nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra familia, dice: te voy a mostrar la salvación de Dios. Tenemos que poner orden en nuestra vida, pero dice: el que sacrifica alabanza me honrará. En la Nueva Versión Internacional dice: quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Esta escritura nos enseña que una de las maneras de agradecerle a Dios es alabándole. ¿Es qué? Alabándole, cantándole. Sucede muy a menudo que cuando no recibimos algo de Dios, nos sentimos ganas de alabarle, nos desanimamos, no queremos cantarle. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que Él es digno de alabanza en mi escasez o en mi prosperidad. Él es digno, Él se merece mi alabanza en mi enfermedad o en mi salud. Él es digno de alabanza porque Él es Dios. Entonces, las circunstancias que yo esté viviendo no deben de determinar mi alabanza, mi gratitud para Dios. ¿Por qué? Porque si es así, estás mal enfocado. Te estás enfocando en las manos de Dios y no en Dios. Te estás enfocando en lo que Dios da y no en lo que Dios es. Se siente mal, se siente feo cuando llegas a tu casa con las manos vacías y salen tus hijos y: ay, no trajo nada. Hey, soy su papá, llegué bien, míreme. Ah, no trajiste nada. A veces somos así. A veces nos desanimamos. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para darle gracias a Dios. ¿Pero de qué le doy gracias si no he recibido nada de Dios? Si sigo enfermo, tengo tiempo enfermo, no me ha sanado, no me ha hecho el milagro. Sigo en escasez, sigo en pobreza. ¿De qué le voy a dar gracias a Dios? Estás mal enfocado. Estás mal enfocado. Estás enfocado en tus circunstancias, no en Dios. Y hoy estamos aprendiendo que si no recibimos lo que esperábamos de Él, es porque Él tiene algo mejor. ¿Y sabes por qué tiene algo mejor? Porque te mereces algo mejor. La palabra de Dios dice que Dios conoce todas las cosas, incluso las intenciones de tu corazón. A Él no lo podemos engañar. Él te conoce a la perfección. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos de darle gratitud y alabanzas a Dios. Porque Él tiene lo mejor. Su palabra no miente. Entonces, a Dios se le alaba por lo que es y no por lo que da. Le cantamos y le alabamos
No solo por lo que nos va a dar o va a hacer, sino por lo que ya hizo por nosotros. Muchos de nosotros no alabamos a Dios porque ni siquiera entendemos lo que cantamos. No lo entendemos. Hay una canción que cantamos muy seguido, que le hemos cantado muchas veces. Levanto un aleluya. ¿Cuántos se la saben? Con el enemigo frente a mí, yo cantaré. ¿Qué más? En la tempestad. ¿Dónde? En la tempestad. En la tempestad fuerte y más fuerte. Mi alabanza. ¿De qué? ¿De dónde? De las cenizas como Job. La fe que la muerte es vencida. El rey vivo está. Pero y luego regresamos. Levanto un aleluya. ¿Qué es levantar un aleluya? ¿Es agarrar a un hermano y levantarlo? Hasta Samuel se rió. La palabra aleluya se traduce: todos deben de alabar a Jehová o gloria a Dios. Entonces, esa canción lo que está diciendo es que cuando haya un enemigo contra mí, yo voy a darle la gloria a Dios. Cuando está la tempestad, yo le voy a dar la gloria a Dios. Porque Dios se merece la gloria. Él es digno de gloria, de alabanza, de honra, de honor. Cantaremos con todo nuestro corazón. Entonces, el enfoque de nuestra gratitud no está en las manos de Dios, no está en lo que Dios da, está en Dios, en lo que Dios es. Y nuestra alabanza es Dios, no nuestras circunstancias. Mi estado de ánimo no lo determina lo que tengo o lo que me falta. Mi estado de ánimo lo determina la presencia de Dios en mí y yo en la presencia de Dios. Debo de estar contento. Dice Habacuc capítulo 3 verso 17. Nosotros íbamos a tener otro hijo y se iba a llamar Habacuc. Y luego íbamos a tener otro y se iba a llamar Salomón. Porque cuando uno se casa dice, quiero 8 hijos. Nomás aguantamos 3. Pero dice Habacuc capítulo 3 verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No es que estoy enfermo, estoy pobre, en escasez y estoy contento. Es que eres un mediocre. No, Señor. Es que tengo la capacidad de poder alabar a Dios en la abundancia y en la escasez. El apóstol Pablo dice, en todo y para todo he sido enseñado. ¿Puedo yo alabar a Dios en la abundancia teniéndolo todo o faltándome todo? Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de Filipenses 4:13. Muchos toman Filipenses 4:13 para hacer barbaridad y media, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, se refiere exclusivamente a la economía. Yo puedo alabar a Dios teniéndolo todo, puedo alabar a Dios con falta de todo, porque todo lo puedo en Él. Esta escritura de Habacuc dice, no hay higueras, no hay frutos en el olivo, no hay cosechas, no hay ganado, no hay vacas en los corrales, pero con todo mi alegría viene de Dios y mi gozo es en el Dios de mi salvación, porque a pesar de que falte el alimento, Dios tiene cuidado de mí. Esos son los milagros de Dios. Hay un mal concepto de lo que es vivir por fe. Hay gente que lleva su vida como todo mundo trabajando, etcétera, y lo dicen, ya no voy a trabajar, voy a vivir por fe y voy a servir a Dios todos los días. Y se tiene esa idea de vivir por fe.
Y entonces tú los ves de repente en escasez, en pobreza. Oye, ¿y él por qué? Es que él vive por fe. No, vivir por fe es no trabajar y vivir como rico. Eso es vivir por fe, porque para ser pobre no se necesita fe. ¿Sí me explico? Entonces muchas de las veces nosotros no tenemos los conceptos correctos de lo que Dios quiere de nosotros en su palabra. Cuando yo digo voy a vivir por fe, es como cuando los hebreos dejaron Egipto para pasar un desierto. Y no había agua, no había Oxxo para comprar agua, no había ríos para beber agua. ¿Y qué hacía Dios? Hacía que de las piedras saliera agua. No había alimento. ¿Qué hacía Dios? Llovía pan del cielo. Hasta que se hartaron. Dijeron, ya estamos tan cansados de comer siempre este pan. Estamos hartos. Unas carnitas, algo que huela rico. Murmuraron contra Dios. Y dice la Biblia que Dios mandó codornices. Y Dios dice así: ahora van a tragar carne hasta que se les salga por sus narices. ¿Quieres carne? No te voy a dar unas. No, te voy a dar hasta que digas, ya no quiero carne. Ese es el Dios que tenemos, que está pendiente hasta de los deseos de nuestro corazón. Pero porque a veces ni los deseos ni las necesidades que tenemos parece que Dios tiene cuidado de ellas, porque nos falta algo más que dice el Salmo 34: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces el gozo de Dios no viene de las bendiciones, porque las bendiciones perecen, pero Dios permanece para siempre y está con nosotros. Voy a pedir al grupo de alabanza. Ahora, ¿qué vamos a hacer mientras llega esa bendición? Ya sea la bendición que yo quiero o la bendición que Él me va a dar. ¿Qué debo de estar haciendo? Dice Gálatas capítulo 6, verso 9, la Nueva Traducción Viviente, dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿No qué? Una vez más, ¿no qué? En una reunión estábamos, en una reunión de hogar, y llegó el momento de ofrendar. Y como que cuando ya no la sabemos, ya va a empezar la pedidera aquí. Entonces una persona que yo creo que tenía esto en mente, se le salió o pensó en voz alta, dijo: yo ya me cansé de estar dando. ¿A mí quién me da? Yo siempre doy, pero a mí nadie me da. ¿Cuántos han sentido eso? No digan amén para que no se evidencien. Ahí está un sinvergüenza que dijo: sí, yo he sentido. Yo también he sentido a veces eso. Y lo dijo: yo siempre doy, pero a mí nadie me da. Y me encantó la respuesta de una pastora que le dijo: en la vida hay solamente dos grupos de personas: los que dan y los que necesitan que les den. Tú estás en el grupo de los que dan. Si quieres, oramos para que Dios te pase a los que necesitan que alguien más les dé. Dijo: no, déjeme aquí, estoy a todo dar. Pero la palabra de Dios dice: no te canses de hacer el bien. Pero no termina ahí. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No dejes que la escasez te venza. No dejes. ¿Tú crees que a mí no me dan ganas de decir: ay, vamos a cancelar mañana el domingo? Con un cafecito,
Netflix, está calientita la casa. No, está bien frío afuera. Ay, ando bien cansado. ¿Tú crees que mi carne no siente eso? A veces ando bien cansado, pero cuando ando así tan cansado, yo digo, pero Dios es más fuerte, Dios es más grande que mi cansancio. Voy a ir a verlo a Él. Ay, es que hace mucho frío y está agua. No, no, ni el agua, ni el frío, ni el calor van a evitar que yo vaya a su casa. Como cuando estabas de novio enamorado, está el tormentón y de repente, ding dong. Dice, ¿y quién será? Y bien bañadito y todo. No se encuentra Ileana. Y lo trajo el huracán. ¿Cómo cayó aquí? Está la ciudad inundada. No, ni la inundación me va a detener que yo vaya a ver a mi enamorada. ¿Así? Pero no, mi Dios es misericordioso. Ay, Dios sabe que lo amo. El amor se demuestra. El amor se demuestra. Hay dos cosas que tienen evidencia: el amor y el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepintió, se mira. Y cuando una persona ama, se mira también. Entonces, a veces nosotros decimos, ay, ya me cansé. Ay, no, ya no puedo. No. Dice, aquí dice, y léelo, y léelo, y léelo. A su debido tiempo vamos a cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Me encanta que no dice si no somos vencidos, porque somos más que vencedores. Pero a veces te das por vencido. No eres vencido, eres victorioso, eres vencedor. Que no te venza nada. Yo sé que algunos de ustedes han estado orando por la salvación de su casa, por la restauración de su familia, algún familiar, a lo mejor tu matrimonio.
1, 2, intro, 2, 3, 4. Verso 1. Verso 2. Coro. Vamp. Interludio. Verso 3. Verso 4. Coro. Vamp. Instrumental. Puente 1. Puente 2. Puente 2. Repetir. Coro. Coro. Vamp.
refrain, refrain, instrumental, instrumental, a sus vidas, su presente y futuro, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú tienes el control de su salud y que pronto restaurarás sus cuerpos de los que están enfermos. Yo declaro una prosperidad abundante en todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y que no se cansan de hacer el bien, de esperar en ti, Señor, porque de ti viene toda la respuesta, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos, Padre. Amén y amén. Ahora sí, dale el aplauso fuerte al Rey. Vamos a hacer una modificación nada más. El jueves no va a haber reunión de hombres. Hay una costumbre